Daniel, ¿cómo te va? Gracias por estar. Gracias por la invitación, Cristian. Un gusto volver a verte. Antes de empezar a hablar un poco de lo que hace la política local, ¿cómo ves la realidad política y económica, si se quiere, Argentina? Bueno, la realidad económica tiene que ver con el fracaso de muchas políticas, ¿no? Yo creo que la inflación es consecuencia de la falta de acuerdos políticos en muchos aspectos. Y creo que si no empieza a haber un horizonte de búsqueda de acuerdos básicos, va a ser muy difícil salir de esta enfermedad crónica que tiene la Argentina, que es la inflación. Mencionaste una palabra clave, acuerdo, y este congelamiento de precios fue unilateral. Obviamente todo lo que se haga antes del 14 de noviembre está contaminado por la coyuntura electoral. Entonces me parece que el gobierno tiene urgencias. Y obviamente lo urgente a veces se devora lo importante. Me parece que en nuestro caso tratamos siempre de buscar el camino del consenso, la política debe ser diálogo, la política debe ser escucharse, y en la Argentina lamentablemente el modelo de la crispación, el modelo de los antagonismos es permanente. Fíjate que el expresidente Macri rehúye a presentarse en la justicia. En cierta manera justifica que no están dadas las condiciones, sí, no, palabras más, palabras menos. Yo creo que los que ostentaron el poder en la Argentina, lamentablemente en muchos casos, creen que la impunidad es un derecho. Y me parece que si quiere diferenciarse de lo que él dice que está muy mal, que es lo que hacía el kirchnerismo, él debería presentarse a la justicia. O sea, era como dijo el difunto Jabran, ¿no? La impunidad es poder. Bueno, creo que va por ahí. De todas maneras, me parece que justamente permanentemente en cada cuestión que pasa de uno de los dos lados de la grieta, siempre tiene una respuesta peor del otro lado. Y lamentablemente yo veo que esos dos modelos, esos dos espacios políticos que lamentablemente también han contaminado la política de Córdoba, ¿quién diría que en Córdoba vengan los candidatos de Buenos Aires a bendecir a los cordobeses? Estamos hablando, el viernes Rodríguez Larreta, el lunes se junta Macri y Patricia Bullrich, por ejemplo, en Córdoba, a bendecir. Bueno, a ver, cuando uno empieza a ver el recorrido de estos dirigentes, a Córdoba nunca le trajeron nada bueno. Larreta es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad que ostenta muchos privilegios, que ya no son derechos, que claramente van en detrimento de los recursos del interior del país. El otro día, Cristian lo contaba en un programa de este canal, haciendo zapping vi el debate de los candidatos a diputados nacionales de Buenos Aires. Y realmente me llamó la atención la ausencia de un tema en el debate, que era el tema del transporte. Claro, sí, lo tienen resuelto gracias a nosotros. A ver, Daniel, muchas veces se habla de esto, pero es bueno explicarle a la audiencia, por lo menos lo más didáctico posible, ¿por qué se dice, más allá que lo sepamos, por qué se dice que Córdoba termina subsidiando el transporte, la luz, el gas a Buenos Aires? Porque los subsidios se distribuyen de manera absolutamente inequitativa, es decir, casi el 80%, el 85% de los recursos se quedan en el área metropolitana, es decir, Buenos Aires y el conurbano, y el resto se distribuye entre las otras ciudades que tienen transporte público. No me gusta hablar de números, hay que hablar de realidades. A un cordobés le cuesta 3 veces más subirse al colectivo que a un porteño, y encima el porteño tiene distintas alternativas, tiene el tren, tiene el subte, y los colectivos son todos con aire acondicionado, son de primera, porque el volumen de los subsidios les permite claramente destinar los recursos con mayor ligereza. Córdoba, con la pandemia se cortan menos boletos, heredamos un sistema que está totalmente destruido, la municipalidad, con un esfuerzo muy grande, está tratando de levantar la vara, adquirió 110 coches la TAMSE, que es la empresa municipal, donde los coches tienen todos los estándares de calidad. La mejor flota del país. Rampa para discapacitados en todos los coches, todos los servicios, que es lo que debe tener un sistema de transporte. Pero para sostener una tarifa, obviamente, lo que nosotros planteamos, si tuviéramos los mismos subsidios como Buenos Aires, claramente nosotros bajamos el boleto. Eso es un compromiso que tomó el intendente y surge de un análisis económico. Pero volviendo al tema, realmente duele que una provincia como Córdoba, que para nosotros es la provincia más importante y nuestra Córdoba capital, para nosotros es la capital del interior del país,
los dirigentes de acá tengan que referenciarse con dirigentes de Buenos Aires que son como los jefes. A ver, estamos hablando de Sí, Loredo apadrinado por Lustó, por ejemplo. Luis Juez también apadrinado por Patricia Bullrich. Bueno, Lustó fue el padre de la 125 y fue ministro de Cristina. Digo, porque cuando uno escucha las propuestas de Qué poca memoria que tenemos, es cierto. Bueno, pero fue ministro de Economía del kirchnerismo, fue el autor del kirchnerismo, según la versión de Cambiemos, es la maldición de las maldiciones. Resulta que los malditos están en el bando de ellos. Porque si uno analiza la historia reciente, y no hablo de los últimos 70 años, no, hablo del siglo XXI y hablo de la última década, Lustó fue ministro de Cristina y fue el padre de la 125, que fue una de las razones de las pésimas decisiones que dividió a la Argentina y que a Córdoba le genera un enorme perjuicio. El tema de las retenciones. Nuestras candidatas están proponiendo salir del sistema de retenciones, que es injusto, que es gravoso, que nos quita un montón de recursos que si quedarían en Córdoba, Córdoba podría hacer muchas cosas sin necesitar recursos de la nación. Y el padre de esa resolución es Lustó, que es el padrino de Loredo. Juez, que dice que va a arrinconar a Cristina. Que un juez para el Senado. Cuando fue senador, porque Juez fue senador, fue socio de Vudú. Y cuando digo socio de Vudú, quiero hacer el mérito y el crédito a Jornada Política, que lo dijiste ahí. Inclusive uno de los periodistas graficó con números que tenía el triple de empleados que tenía cualquier senador porque tenía una relación directa con Vudú. Cerca de 50, 70. Bueno, y Vudú, tristemente célebre por la fábrica de plata, por Chicone, uno de los pocos senadores de la oposición que aprobó la expropiación de Chicone fue Luis Juez. Entonces, cuando dicen una cosa y uno va a los hechos, no es como dicen. Córdoba no necesita que vengan de Buenos Aires, que es un poco el centro de la mayoría de nuestros problemas, que vengan a decirnos cómo tenemos que hacer política. Nosotros nos oponemos a eso, nuestras candidatas tienen un discurso que es defender a Córdoba desde Córdoba, con propuestas de Córdoba, pero claras, eliminar las retenciones, que haya un reparto equitativo de los subsidios para que la gente en Córdoba pague el mismo transporte, el mismo boleto que paga en Buenos Aires. Ahora, los candidatos de Larreta, ¿van a votar en contra de Larreta? Los candidatos de Lustó, ¿son tan anti-kirchneristas? Y aparte, me parece que por los antecedentes hay que jugar a las personas. Juez está en su segundo año como diputado, ya faltó a 51 sesiones. Sí. Entonces, cuando uno ve el recorrido de estos dirigentes, no son lo que dicen que son. Bueno, básicamente hacen hincapié en la transparencia, en la honestidad, en también pelear por Córdoba. Y Giacomino, el ex intendente, que era del mismo palo con Juez, que también, porque tiene un ida y vuelta. Tiene varios cambios de recorrido en su historia política. Con Giacomino hacían la campaña que decían que eran del mismo palo. Después se pelean y un día, en un programa tuyo, en el viejo Canal C. En el viejo Canal C, yo estaba esperando para entrar en otro bloque y Giacomino dijo la frase célebre cuando hizo la ruptura con Juez, que dijo que cuando veía la situación económica de Juez, pensaba que multiplicaba los panes porque no entendía cómo hacía como para Cristo, eso. Me acuerdo. Bueno, entonces me parece que yo creo que no multiplica los panes y yo creo que no es lo que él dice ser. Él se refiere como una cuestión de que viene a cambiar la política ya hace del año 83, que está dando vuelta por distintos partidos, pero siempre en la política. Y eso, reitero, es un elemento que la gente tiene que considerar. Nosotros creemos que en esta elección la indignación, el mal humor que tiene la gente, esta situación tan triste que atravesamos por la pandemia, nos tiene que hacer reflexionar. Y la Argentina necesita salir desde los lugares donde vive la gente. Córdoba es el lugar donde se van a elegir los representantes que van a ir al Congreso y nosotros planteamos que esos representantes nos defiendan, luchen por nuestros recursos. Fíjate, va a venir Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que mide bien en Córdoba. ¿Cómo se manejan la comunicación de una manera tan sorprendente que uno los escucha y hablan de la pandemia. Ahora le retiran los barbijos a los chicos, no vacunan a los chicos en la Ciudad de Buenos Aires, no hay turno para vacunar a los chicos. Y la provincia de Córdoba, que tiene más o menos la misma cantidad de habitantes, tuvimos un manejo de pandemia realmente muy firme, la provincia puso un montón de recursos y los resultados son claramente mejores desde el punto de vista del manejo de la pandemia en Córdoba de lo que ha tenido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y sin embargo, viene como un gurú, como un referente, cuando uno ve el recorrido político de él,
claramente no representa la transparencia, no representa los valores republicanos. ¿Juez Rodríguez o Larreta. ¿Por qué Larreta? Y a ver, hay que acordarse de cuando fue administrador en la época de la Rúa del PAMI. Es decir, yo creo que la gente elige a quienes lo gobiernan, y si los porteños lo han elegido y lo han reelegido es porque evidentemente es un buen jefe de gobierno para la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo que considera la gente. Sí. Ahora, de ahí a que venga a decirnos a los cordobeses a quién tenemos que votar, yo no le veo el sentido. Yo creo que viene a capitalizar el voto antikirchnerista. Bueno, pero justamente me parece que seguir votando en contra de no nos lleva a lugares de solución o no nos lleva a lugares de progreso. Nosotros creemos que la gente acompaña un proceso de crecimiento y de progreso que tiene la provincia de Córdoba desde hace más de 20 años. El gobernador Schiaretti claramente hoy es una figura muy respetada en todo el país. Es un gobernador que en el momento de pandemia no ha dejado de hacer obras, la provincia no ha dejado de progresar y de crecer, y que frente a cada conflicto no agrega una cuota más de agresividad o de violencia, sino que siempre plantea reflexión. Más intensivamente en la campaña. Es que el gobernador está planteando claramente lo que nosotros estamos diciendo, porque es evidente que los porteños y quienes representan al gobierno nacional vienen a Córdoba a querer plantear un tema que a los cordobeses no nos representa realmente. Entonces, me parece que en esta elección se definen muchas cosas, pero sobre todo nosotros entendemos que se definen quiénes tienen que representar a Córdoba y defender a Córdoba. Entendemos que nuestra lista está encabezada por 2 mujeres que han demostrado conducta, que no fueron funcionarias del kirchnerismo, que no tienen estos ida y vuelta con vudú o con Lutó, y que me parece que a la hora de elegir lo que nosotros necesitamos para Córdoba hay que pensar quiénes representan a un gobierno que defiende a los cordobeses de hace más de 20 años. Daniel, ayer veía justamente en el programa Voz y Voto, que se emite por Canal 10, la presentación de un libro de García Elorri y Juan Pablo Quintero que se llama El Pacto. ¿Qué quiere decir básicamente el pacto entre Schiaretti y Macri que hubo? Yo no lo he leído, pero sí deja rozar algunas cuestiones de un pacto político que hubo, negocio, etcétera. ¿Cómo lo ven eso? La verdad, es otra de las cuestiones que durante los 4 años del gobierno de Macri permanentemente nos querían achacar. Macri se fue del gobierno dejando deudas en la provincia de Córdoba en obras no cumplidas por 11.000 millones de pesos. A lo cual el kirchnerismo dice, vinimos a pagarlas nosotros. Pero es plata de los cordobeses. Por eso yo también, cuando dice el presidente, no, nadie pone la mano en el bolsillo acá para pagar las obras. La plata es de contribuyente. Córdoba aporta muchísima plata. No toda vuelve, pero Macri, que se llenaba la boca y venía a Córdoba y hacía alarde de su amor por los cordobeses, vino varias veces de vacaciones durante los 4 años que gobernó, venía a jugar al golf, pero las obras no las terminó. De hecho, no hay ningún jardín de infantes, creo, de todos los que dicen que iba a hacer. Había prometido en la propuesta. En Córdoba no hay obras terminadas del gobierno de Macri. Dejó deudas por obras incumplidas. Sí. Y el famoso tema de la caja de jubilaciones no fue un gesto político de Macri. Esto también hay que decirlo. Porque acá cuando dicen que no, el peronismo de Córdoba arreglaba con el kirchnerismo, son mentiras. Nosotros fuimos a la Corte Suprema. Sí. Yo recuerdo, Cristian... De la Sota. Yo lo acompañé al gobernador de la Sota, yo era ministro de Desarrollo Social. Con el fiscal de Estado de Córdoba. Jorge Córdoba, el ministro Ángel Mario Letore. Fuimos a representar a la provincia, acompañándolo al gobernador en la presentación. ¿Y sabés quién representó al gobierno nacional en esa audiencia en contra de los cordobeses? Cuando Córdoba peleaba por lo que le corresponde. ¿Sabés quién representaba? ¿Quién estaba del otro lado? El amigo de Luis Juez, Amado Vudú. Entonces, cuando uno empieza a ver la historia, y reitero, no hay que ir a la biblioteca de la Universidad Nacional de Córdoba, hay que agarrar, contemporánea. Buscar 2011, 2012 y vas a encontrar eso. Y cuando ves cómo votaba el entonces senador, te das cuenta que todo lo que dicen no se condice con la realidad. Entonces, me parece que hoy la gente que está muy irritada, que por ahí empatiza con los discursos que van arriba en cuanto a la indignación, debería indignarse con los que mienten. Y los que mienten son los que dicen que van para la izquierda, doblan para la derecha, o que cuando dicen que van para avanzar, dan marcha atrás. Y cuando hablan de corrupción, más que combatirla, a veces parece que la practican. ¿Por qué, Dani? Porque claramente, cuando uno escucha los discursos, que son la versión más fuerte que van a arrinconar al kirchnerismo, no lo han hecho cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo.
En el Senado, lo único que uno puede recordar de la gestión de Luis Juez fue que la llenó de empleados, muchos de ellos ya se jubilaron ahí con muy buenas jubilaciones, y que cuando tuvo que levantar la mano o dar quórum, lo hacía haciendo funcional al gobierno. Pero no tiene ninguna Cristina. cuestión de enriquecimiento ilícito, nada de eso. Digo, no soy fiscal, no hago política denunciando gente, yo creo en las instituciones, pero sí me parece que cuando uno habla tiene que tener conducta para decir las cosas, sobre todo cuando uno es funcionario. Si uno ve el paso por la gestión municipal de Córdoba, a la ciudad la dejaron peor de que cuando la agarraron. Y nosotros estamos siendo hoy testigos y en nuestro caso responsables de una gestión que tiene que remediar una enorme cantidad de problemas que tiene la ciudad, problemas que no solo no han sido resueltos en las anteriores gestiones, sino que el no resolverlo los agravó. El sistema de cloaca que hoy está detonado, la zona de Villa Paz, de Barrio Marechal, con un estrago ambiental, producto de un estallido de un tubo cloacal, que se está determinando la causa, pero que está generando un montón de problemas. Nosotros estamos trabajando, tratando de resolver el problema, pero cuando uno ve abajo de la tierra, hay obras que hace 50 años que no tienen inversiones. Entonces, cuando uno los escucha y prometen soluciones mágicas para la Argentina, para la provincia de Córdoba, pero cuando tuvieron la varita no sacaban un conejo de la galera acá. La crítica que siempre se le hace, que metió más de 4.000 empleados en su momento. 5.000, amigos, parientes. Y eso no es la buena política. Seguro. Y eso, en cierta manera, también es corrupción. Daniel, ¿qué posibilidades tienes concretas, hacemos por Córdoba, de mantener las tres bancas que pone en juego? Yo creo que nosotros estamos encaminados a tener un buen resultado. Senadores, en función de las últimas, entraría Alejandro. No solamente por la proyección de las PASO, sino porque más allá de esta cuestión triunfalista que se está dando, que bueno, que Cambiemos va a fortalecer sus resultados, nosotros vemos que la gente tiene un enorme respaldo hacia la gestión tanto del gobernador Schiaretti como del intendente Yarlora. Y quienes representan nuestra lista claramente identifican esas gestiones. Por lo tanto, nuestro trabajo es que la gente vea que quienes nos van a representar tienen que trabajar para que los recursos que Córdoba necesita van a venir para que sigan mejorando, que haya más obras, que haya transporte, que haya tarifas más equitativas. Nuestro discurso de campaña es muy claro, no podemos seguir pagando en Córdoba la luz más cara, el agua más cara, el transporte más caro que los porteños, cuando los porteños son los padrinos de la lista que teóricamente se comen los chicos crudos en Córdoba. Me parece que eso es algo sobre lo cual hay que discutir y nosotros lo planteamos claramente. Y reitero, creo que más que hacer una calificación, yo lo que hago es un relato de la historia que pasó. Entonces, no está jugando, está bien o mal, está haciendo... A mí, a ver, me resulta increíble que los candidatos de Cambiemos de Córdoba vayan a enfrentarse al gobierno central, porque cuando tuvieron la oportunidad no lo hicieron, y porque además, agravando esa situación, quienes los están respaldando y los van a condicionar son quienes ostentan los privilegios que son los dramas de nuestra Córdoba, es decir, los subsidios, la tarifa barata para los porteños. Obviamente, ¿vos te crees que la Reta va a avalar alguna ley que le quite recursos a la Ciudad de Buenos Aires? O que más que le quite recursos, que distribuya los recursos de la nación de una manera más equitativa. Como afirmativo prácticamente que en caso que se vuelva a poner sobre la mesa ese monto que le sacó Alberto Fernández a Rodríguez Larreta, los diputados de Córdoba van a votar a favor de Larreta para que devuelva ese pero porcentaje. Esa es otra trampa, Cristian. La discusión entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal es una discusión en la cual nosotros no somos parte y en definitiva nos termina perjudicando. Nosotros entendemos que acá hay que darla... Pero el tema es cómo van a votar los diputados de Cambiemos. Los diputados de Cambiemos no van a votar algo en contra de Rodríguez Larreta, eso estoy seguro. A ver, ¿quién es, en cierta manera, el que los está bancando, el padrino de la lista? Larreta, Bullrich, Lustó, vienen todos a hacer campaña a Córdoba, como si los cordobeses necesitaríamos que los porteños no vengan a decir lo que tenemos que hacer. Porque es el segundo distrito más importante. No, pero vienen a marcar la cancha. Vienen a condicionar, en cierta manera, el contenido de lo que van a hacer estos dirigentes. Y uno los escucha, a los dirigentes que representan ese espacio en Córdoba, y hablan de cuestiones que a los cordobeses no nos modifican la vida. Entonces me parece que acá hay que abrir la discusión, abrir el debate. ¿Qué tienen que hacer los diputados y senadores que representan a la provincia de Córdoba? ¿Tienen que votar para que se expropie la imprenta Chicone, como lo hizo Juez en su momento? ¿O tienen que votar una ley o proponer una ley para que distribuya los recursos, para que elimine las retenciones? No le hicieron nunca
los legisladores de Cambiemos que representan a Córdoba, porque siempre tuvieron una pertenencia a un espacio nacional y no defienden los intereses de Córdoba. Esa es quizá la síntesis más directa de lo que uno puede pensar. Seguro. Daniel, se acercan las elecciones, generalmente los medios, o por lo menos aquellos medios más importantes, se ven en la obligación de pedir la cuestión patrimonial de los candidatos. ¿Pensás, en función de tu olfato político, que pueda haber alguna sorpresa? Te lo pregunto porque aparecen todas las elecciones. Sí, me sorprende que todavía no las hayan publicado, porque realmente, justamente, lo jactancioso de muchos personajes de la política es atribularse honestidad, háganse cargo. Bueno, estaría bueno que se hagan cargo de la realidad. ¿Crees que puede haber alguna sorpresa, digo, en función de algunos dirigentes? Mirá, digo, le pasó a María Eugenia Vidal con el departamento de Recoleta. Ojalá que esa información se haga pública y a partir de ahí, claramente... ¿Vos creés que puede haber alguna sorpresa? Mirá, más que sorpresa es un secreto a voces, pero reitero, no me gusta prejuzgar ni opinar sobre hechos que no ¿Sobre algún candidato acreditan. de la oposición? Sí, claramente. Claramente. No vas a dar nombre. A ver, que la justicia más que la justicia, reitero, Cristian, yo nunca he ido a la justicia por la política, solo he ido a la justicia cuando me han amenazado. No soy de los que hago política denunciando gente. Yo siempre digo que hay algunos que se equivocaron de carrera, deberían haber sido fiscales y no políticos, pero claro, no pudieron ser fiscales porque no tenían ética para hacerlo. Muchos se llenan la boca y se corren de la foto y son la parte más fea de la foto. En el caso de Luis Juez, hace muchísimos años que se quiere mostrar distinto y es cada vez, a mi juicio, una peor versión de sí mismo. ¿Crees que la sorpresa puede estar por ahí? Te lo pregunto. No lo sé. Reitero, es un estilo y una obligación de campaña. La cuestión patrimonial. De presentar las declaraciones juradas y ojalá ahí se pueda ver, se pueda analizar y ojalá todos puedan explicar lo que muestran en un papel. Sería lo ideal. Me quedo sin tiempo. Si tuvieras que decir dos cuestiones que te dieron satisfacción en estos casi 2 años que vas a cumplir en la gestión como presidente del Consejo, ¿cuáles serían? Pandemia de por medio, recordemos, ¿no? La verdad que justamente en pandemia, Cristian, hablar de satisfacciones es medio incompatible. Claro. Sí, hemos ido logrando objetivos, nos hemos propuesto muchos objetivos con el intendente Martín Yarlora para conseguir para Córdoba y los estamos logrando. Creo que la transformación de la ciudad es evidente, está a la vista, la recuperación del río, las supermanzanas, el respeto por el medio ambiente, hemos eliminado más de 200 basurales a cielo abierto. Que viene siendo las bases operativas, que son 4 ya inauguradas, está próximo a inaugurarse el CPC Barrio Jardín, que era una deuda de la ciudad. Hay que entenderlo y explicarlo. Antes doña Rosa, don Pepe, que está del otro lado, tenía que ir a la central de la municipalidad para cambiar un foquito. Así es. Esa es la cuestión que así es, pero la ciudad está tan atrasada, está tan golpeada por malas administraciones que se dedicaron a proyectar candidatos a gobernador y no a hacer buenos intendentes. Bueno, justamente, ¿cómo van a ganar si las gestiones fueron un desastre? La carta de presentación siempre en la política tiene que ser una buena gestión. Por eso los candidatos a senadores y diputados que nosotros proponemos, que son Natalia de la Sota y Alejandra Vigo, han demostrado en los lugares que han representado conducta, pertenencia a Córdoba y un compromiso con Córdoba. Ese compromiso es irreductible, nosotros vamos a luchar por defender eso y cuando hemos tenido que ir a la Corte Suprema para defender los derechos de Córdoba, no preguntamos quién era la presidenta o el presidente, fuimos. El tema que a veces se nos quiere juzgar por ciertas incoherencias y si hay algo que hemos tenido en estos 20 años ha sido coherencia. Daniel, no va a ser la última vez porque estamos en campaña política. Muchísimas gracias por la visita. No, Cristian, gracias a vos por la invitación.